Hola, buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Consejo Directivo del Capítulo Nuevo León del Colegio Mexicano de Nutriólogos a esta que es nuestra sesión del mes de abril 2024. En esta ocasión nos va a acompañar como ponente la doctora Alejandra Vázquez. Y para iniciar, voy a leer la reseña curricular de la doctora, un, un, un resumen, porque tiene un currículum muy impresionante, la doctora Alejandra Vázquez. Ella es la doctora Alejandra Vázquez Aguilar. Ella es nutricionista de formación y realizó un máster en ciencia del comportamiento con orientación en alimentación y nutrición, siendo becaria por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología de México. Realizó su doctorado en nutrición y ciencias de los alimentos en la Universidad de Granada, España, siendo becada por la Universidad de Guadalajara, México. Su carrera investigadora se ha centrado en el estudio de la dieta y hábitos de alimentación y su relación con enfermedades crónicas, en concreto en los procesos oxidativos e inflamatorios como base de distintas enfermedades cardiometabólicas. En su periodo predoctoral tuvo la oportunidad de participar en colaboraciones derivadas de dos proyectos, Nutraolium y Cardiolib, ambos financiados por entidades públicas. Como resultado de esto, publicó dos artículos científicos, uno como autor principal y otro como autor de correspondencia, un capítulo del libro como segunda autora y su proyecto de tesis de doctoral, efecto cardiometabólico de un aceite de oliva virgen enriquecido con componentes bioactivos de la propia aceituna. Posteriormente, con su grupo de investigación, iniciaron estudios en metabolómica relacionados con el consumo de alimentos y nutrientes en humanos y modelos animales, en el que se concedió financiación para extender su proyecto de tesis introduciendo un análisis metabolómico del efecto de un aceite de oliva virgen enriquecido en compuestos bioactivos obtenidos de la propia aceituna en ratas hipertensas. Asimismo, realizó dos estancias de investigación en universidades nacionales e internacionales, en la Universitat de Barcelona en 2015, donde tuvo la oportunidad de estudiar la alimentación desde un enfoque antropológico y participó como colaborador activo en la organización del Congreso Internacional Otras Maneras de Comer en Barcelona en 2015, y la Universidad Católica del Sacro Cuore en Piacenza, Italia, en 2021, en el Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos para una cadena de suministro agroalimentario sostenible, realizando análisis de metabolómica mediante análisis de diferentes alimentos o nutrientes. En cuanto a la transferencia de conocimiento, ha tenido la experiencia de impartir clases en la Universidad de Guadalajara, Campus Ciencias de la Salud, en el grado de nutrición, desarrollando las siguientes asignaturas: socioantropología de la alimentación, gestión de programas de alimentación y nutrición, economía y política alimentaria en la Universidad Panamericana, sede Guadalajara, México, en la licenciatura de negocios gastronómicos, desarrollando las asignaturas nutrición y salud, propiedades de los alimentos y tecnología de lácteos, y en la Universidad Nacional, en la Universidad Internacional de Valencia, España, en el máster Nutrición y Salud desde el 2023. Ha realizado publicaciones en revistas, en journals, en capítulos de libro, también tiene aportaciones, y han participado en congresos con trabajos de investigación, en varios congresos. Y pues en general, los proyectos o líneas de investigación en los que ha participado son análisis metabolómico del efecto de un aceite de oliva virgen enriquecido en compuestos bioactivos obtenidos de la propia aceituna en ratas hipertensas. Otro proyecto es desarrollo de suplementos alimenticios a partir de los productos del olivar dirigidos a la protección cardiovascular humana, Cardiolib.
y nuevos procesos en la industria almazarera andaluza para la elaboración de nuevos productos de alto valor biológico con aplicaciones en salud humana, Nutraolium. Ha participado en actividades de transferencia de tecnología, conocimiento y explotación de resultados, en seminarios como directora de trabajos de fin de máster. Actualmente está dirigiendo dos trabajos de fin de máster de la Universidad Internacional de Valencia. Y aparte es revisora en nutrición hospitalaria desde 2022, en la revista de nutrición hospitalaria desde el 2022. Ese pues es un pequeño resumen del de la amplia reseña curricular de la doctora Alejandra Vázquez Aguilar, a quien le agradecemos que haya aceptado el estar el día de hoy acompañándonos como ponente, y pues ella va a impartirnos el día de hoy la conferencia que se titula De los alimentos a los nutrientes y hasta los patrones dietéticos, las diferentes maneras de comer en México, tendencias actuales. Entonces, pues, gracias, doctora, nuevamente. Agradecemos también a la doctora María Elena Villarreal, quien realizó el contacto con la doctora Alejandra para que pudiera estar hoy con nosotros. Y pues eh, las dejo sin más preámbulos con la doctora Alejandra. Adelante. Muchas gracias primeramente por la invitación y también por esa presentación. De haber sabido lo hubiera mandado un poco más resumido, que no me gusta ser tan protagonista, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todos por estar aquí en un viernes por la tarde, donde se concluyen normalmente labores y uno quiere estar en casa, ¿no? Descansando, pero se agradece el tiempo para compartir un poco de los conocimientos que he adquirido en mi vida profesional. Voy a compartir pantalla. Y antes de comenzar, ¿me pueden decir si todo va bien? Si todos pueden ver. Sí, doctora. Se ve claro. Ok, muy bien. Pues bueno, decidí compartir con ustedes esta presentación, ya que engloba o resume tres diferentes tipos de estudios realizados en población mexicana que nos dicen mucho de cómo están comiendo, de cuáles son los puntos críticos en los cuales posiblemente nosotros como nutriólogos tenemos que enfatizar cambios y hacia dónde vamos, ¿no? Porque nos hemos convertido en un país con altos índices de sobrepeso y obesidad. Y esto a la larga nos llevará a convertirnos en una población joven, pero envejecida metabólicamente. Y bueno, como la alimentación es un tema que interesa a todas las sociedades de la humanidad, puesto que tiene que ver con implicaciones de la salud de la enfermedad y actualmente es un factor desencadenante de la presencia de enfermedades más prevalentes, como son las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte no solo en México, sino también a nivel mundial, ya que la ENSANUD reporta que todos los adultos mayores, no todos, que la mayoría de los adultos de 20 años, hay una prevalencia de sobrepeso-obesidad de 75.2%, seguido de una obesidad abdominal de 81%, lo que conlleva a una prevalencia de hipertensión arterial de 25.5%. Y enfermedades metabólicas, pues 12.5 millones, lo cual representa un panorama alarmante. Eh, y no solo los adultos, lo que es más preocupante es que no solo los adultos son las personas con mayor prevalencia de sobrepeso obesidad. Si se pueden fijar, los niños de 0 a 4 años, el 6.8% padecen o sobrepeso obesidad, son bastante pequeños para tener este tipo de complicaciones. Niños de 5 a 11 años, un porcentaje mucho más elevado de 35.6, lo cual es preocupante. Nuestros adolescentes están prevaleciendo con un 38.4% y bueno, los adultos, ¿no? Con un 75.2%. Pero ya Aquí, acá ya. Por aquí parte de cabe la avanzada. destacar, Sí.
Si no era Aquí más cabe, que... mm, No. bueno, continúo. Cabe señalar que al menos los adultos somos responsables de lo que comemos, pero también los adultos somos responsables de lo que comen los hijos. Entonces, este tema es bastante controversial, bastante delicado, ¿no? Se une otro factor importante que creo que es uno de los que tiene mucha carga en México, que es también la pobreza. El Coneval menciona que al menos el 43.2% de los adultos está en situación de pobreza. Y México enfrenta en este sentido la doble carga, que es por un lado el sobrepeso y la obesidad, pero al mismo tiempo la desnutrición, lo cual conlleva a una malnutrición. ¿Por qué se da esto? Porque el consumo de alimentos que se están consumiendo mayoritariamente son alimentos altamente energéticos o densamente energéticos, pero pobres en nutrientes. Entonces, enfrenta la doble carga. Las enfermedades no transmisibles en el mundo entero figuran como la principal causa de muerte con 17.9 millones de muertes al año, cáncer 9 millones, enfermedades respiratorias 3.9 millones y diabetes mellitus 1.6 millones. Con lo cual, la enfermedad cardiovascular supera con creces las otras demás causas, ¿no? Ya todos conocemos los factores de riesgo: sobrepeso, obesidad, hábitos alimentarios malsanos, sedentarismo, tabaquismo, abuso del alcohol. Y bueno, en México, al menos el 30% de los mexicanos padece o tiene o muere de alguna enfermedad cardiovascular, ¿no? Y en relación a la diabetes, se ha reportado que 9 de cada 100 mexicanos tiene diabetes, con lo cual esto nos habla de un comportamiento alimentario, ¿no? El comportamiento alimentario se define como todas aquellas acciones que realizan los seres vivos para alimentarse, ¿no? Lleva implícito desde la producción de alimentos, el almacenamiento, la producción, o sea, la producción de alimentos, el procesado de alimentos, el almacenamiento de alimentos y el consumo de alimentos. Cada uno de ellos con diferentes acciones, ¿no? Desde qué se siembra, eh, mediante qué medios se siembran, cómo se producen los alimentos. La industrialización de los alimentos de alguna manera tuvo una visión de terminar con la pobreza y de terminar con la inseguridad alimentaria. Sin embargo, hemos pasado de una inseguridad alimentaria a otro problema mucho más grande, ¿no? Antes se moría porque había mucha deficiencia nutrimental y porque lógicamente anterior era la falta del alimento. Ahora tenemos alimentos, pero son pobres en nutrientes, con lo cual estamos de alguna de otra manera con enfermedad, ¿no? El almacenamiento de alimentos, el decir que necesitamos hacer para que estos alimentos perduren más tiempo de vida en el anaquel, pero al mismo tiempo estamos implementando medidas que tienen que ver con conservantes, adicionantes, que todo esto trae componentes que no siempre son buenos para la salud y que se ha visto y que se ha comprobado que muchos de ellos representan una fuerte amenaza para un equilibrio tanto de la microbiota como de las enfermedades que más se prevalecen. Y el consumo de alimentos, que es en el que yo voy a ahondar, puesto que tiene que ver con muchos factores, ¿no? Es decir, no existe una sola causa por la cual yo elijo mis alimentos. Tampoco una persona puede tener un mismo patrón dietético toda su vida o todos los días de la semana, ¿no? Un día somos personas, somos seres humanos, estamos insertos en una sociedad y un día me levanto con ganas de ser muy fit, de comer muy saludable, y otro día me dan ganas de estar con amigos, ir a un restaurante, pedirme lo que yo quiera, sin estar contando calorías, sin pensar en esto y en lo otro. En este sentido, bueno, es un cúmulo de factores que influyen en el consumo alimentario, desde los biológicos, es decir, porque no es igual hambre y apetito, desde los sociales, desde los culturales, por supuesto, lo que se consume en mi país, lo que por tradición hay que consumir, el famoso Guadalupe Reyes, desde los psicológicos, ¿no? Aquellas personas que de alguna manera intentan
suplir con comida algunos otros aspectos emocionales y por supuesto los económicos, ¿no? Es bien sabido que no todas las personas comen lo que saben que les hace bien, sino lo que pueden. Y bueno, en este sentido, surgen de alguna manera los patrones dietéticos, ¿no? Que es un análisis global de la dieta que surge como una estrategia para analizar el riesgo a padecer enfermedades crónicas. Es decir, los análisis de la dieta, los tradicionales, era en base a un solo alimento o un nutriente, ¿no? Alguna vitamina o algún grupo de alimentos como macronutrientes, ya sea proteína, lípidos, pero se vio que cuando analizabas la dieta de manera global, tú podías analizar y evaluar qué tanto riesgo tengo yo de desarrollar enfermedades de cierto tipo en relación a esta manera de comer, ¿vale? Entonces, de esta manera hemos podido determinar de alguna u otra forma cómo hemos pasado de una composición corporal a otra. Y esto nos habla de una transición alimentaria que también va acompañada de una transición demográfica, ¿no? Es decir, la transición alimentaria nos habla de que hemos reemplazado las dietas tradicionales que de alguna manera tenían limitaciones como todas, porque estamos hablando de un país que poco a poco se iba desarrollando, pero pasamos, dimos un salto a dietas globalizadas y occidentales cargadas totalmente de alimentos no recomendables para una buena salud, para un buen equilibrio, y lógicamente hemos pasado a la mejor de enfermedades que antes la gente se moría por enfermedades contagiosas, relacionadas con alguna pandemia de virus, con relacionadas con enfermedades que tenían que ver con virus, bacterias, parásitos, etc., a pasar a tener una alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles. En ese sentido, la población mexicana ha modificado su dieta pasando de la alimentación tradicional, en donde mayoritariamente está presente los ultraprocesados, que son altamente energéticos, pero muy pobres en nutrientes. Al mismo tiempo, se ha observado la disminución de la actividad física y la adopción de la inserción laboral en trabajos de naturaleza sedentaria. Esto se explica como una transición demográfica. También es verdad que muy difícilmente nosotros podemos parar el retroceso, ¿no? Tenemos que ir a la par de una evolución. Anteriormente los trabajos eran más dedicados al campo, las mujeres teníamos muchísimas más actividades en labores del hogar, teníamos que hacer la comida, atender a los niños, a lo mejor trabajábamos, entonces todo esto de alguna manera genera un gasto energético mayor que pasar a estar sentados en una oficina 8, 10, 12 horas, llegar a casa y en vez de hacer todo lo demás, pues es la sencillez de pedir comida, la sencillez de comprar en el súper todo ya procesado, solamente para meterlo al microondas y de ahí al plato. Pero, ¿qué pasa? Esto nos ha ocasionado una modificación total de estilos de vida, ¿no? A esto también se le suma que el tiempo dedicado a opciones de ocio normalmente se incluyen sedentarias y al mismo tiempo también el consumo de alimentos poco saludables, ¿no? Es decir, cuando nosotros salimos, nuestro tiempo de ocio es ir al cine, en el cine nadie pide verduras, todos pedimos palomitas, refrescos o algo por el estilo, o inclusive tiempos de ocio dedicado a ir a un restaurante con amigos y pedir, lógicamente, la comida que más esté de moda en ese restaurante, etcétera. Me preocupa mucho también el sedentarismo, al menos en los estudios que nosotros hemos realizado en población mexicana, nos sale una alta prevalencia de personas inactivas, un 56% versus un 44% de activos físicamente, ¿no? Estos son hábitos totalmente de estilo de vida que anteriormente la gran mayoría de personas pues tenía que caminar a sus trabajos, tenía que hacer, pero claro, dado la vida moderna, que a nadie nos alcanza el tiempo, siempre tenemos oportunidades de comprarnos un vehículo o algo y queremos ir a todos lados en el vehículo. Entonces, esto también está de alguna manera contrarrestando salud. Más adelante les explicaré el qué y el cómo.
por lo que la transición nutricional en los cambios destaca en la conducta también. ¿Por qué y cómo? Bueno, las modificaciones cuantitativas y cualitativas de la dieta que se relacionan con cambios económicos demográficos, es decir, que anteriormente también la dieta en calorías por día era bastante prudente comparado con la dieta actual, que en la gran mayoría de los estudios que están trabajando y que están investigando cómo es la dieta en la población mexicana excede por mucho las recomendaciones en relación a las guías alimentarias, ¿no? Y cualitativamente, pues está hasta por demás mencionar lo que anteriormente, como era la dieta del mexicano, pues bueno, la parte de los cereales sigue siendo la base de nuestra alimentación, el maíz. El maíz es un cereal de buena calidad, que tiene fibra y que además es muy natural. Entonces hemos pasado a consumir alimentos de origen del trigo, que son harinas refinadas, y lo cual hace un gran cambio. Anteriormente se comía muchísimas más legumbres, frijoles, lentejas, alimentos de origen vegetal, una gran variedad de verduras, tanto autóctonas como las tradicionales, calabaza, um, zanahoria, jitomate, un montón de cosas, ¿no? Entonces era una dieta bastante variada en ese aspecto, muy sana, porque se comían muy pocas porciones de alimentos de origen animal, incluido el huevo, carne de pollo, muy pocas cantidades de carnes rojas, lo cual era bastante beneficioso. ¿Por qué? Porque la carne roja, todos sabemos que además de que es más difícil de digerir, pues también se relaciona con la prevalencia de cáncer. Entonces, hemos pasado de este tipo de dietas cualitativamente a elegir, lógicamente, dietas totalmente industrializadas con alimentos ultraprocesados que son muy altas en azúcares, en sodio, sobre todo en grasas saturadas y grasas trans, lo cual convierte de una dieta prudente en calorías a una dieta mayormente de densidad energética, ¿no? Aunado a esto, pasamos de tener un porcentaje de actividad física bastante elevada a ser sedentarios totalmente. Como resultado, pues nos da sobrepeso, obesidad y enfermedades relacionadas con estas dos comorbilidades. Pasando de estar así más o menos en los años 70, los perfiles a los años 2000 hasta actualmente, ¿no? Y bien, ahora vamos a hablar directamente de los efectos de la dieta en estudios de la alimentación población mexicana, principalmente en consumo de alimentos, patrones dietéticos y consumo de ultraprocesados, tendencias actuales en consumo de macro, micronutrientes, densidad energética y en relación a calidad de la dieta, ¿no? Anteriormente, los estudios en patrones de consumo alimentario, patrones dietéticos en México, no hay muchos registros publicados. Si acaso hay entre 8 y 10 artículos publicados, iniciando desde el 2007, donde se analiza, casi la gran mayoría son en relación a las en salud que se realizan. Y bueno, nos hablan ya de diferentes patrones alimentarios, desde los urbanos pobres, fíjense, alto consumo de maíz, alimentos industrializados, alimentos a base de trigo y refrescos, los rurales, que nos hablan de un alto consumo de derivados de maíz, derivados del trigo, frijol y leguminosas, y el occidentalizado, que nos habla de una dieta fast food, normalmente es alto consumo de alimentos de trigo, derivados de maíz, carnes rojas, carnes procesadas, bebidas carbonatados, que son refrescos, postres, botanas, es decir, todo lo ultraprocesado, ¿no? Para el 2010 y hasta la fecha de Nova, bueno, este investigador ha publicado varias cosas de patrones alimentarios en diferentes poblaciones, pero una población bastante extensa, por encima de los 5,000, y ha identificado tres patrones que normalmente se replican bastante en todos los demás autores que también describen patrones dietéticos, ¿no? Él menciona un patrón prudente que es igual que un saludable, alto consumo de jugos vegetales, frutas frescas, verduras frescas, papas y legumbres. El occidental, que es aquel que se relaciona con todo el consumo de ultraprocesados y comida con pocos nutrientes,
y un patrón alto en contenido de proteínas y grasas, ¿no? Este particular patrón dietético es muy prevalente en México porque es un consumo alto de carnes rojas, carnes procesadas, grasas saturadas y mucho huevo, ¿no? Que eh, a- actualmente se lleva bastante. En este sentido, nosotros hemos tenido la oportunidad muy reciente de publicar este artículo que en lo particular me gustó muchísimo, porque nos habla de tres patrones de consumo alimentario que nosotros identificamos en 165 adultos mexicanos, trabajadores de una empresa electrónica de la zona metropolitana de Guadalajara. Después de aplicar un cuestionario de consumo de alimentos validado para población mexicana, pudimos identificar tres distintos patrones dietéticos, a los cuales nosotros denominamos el primero que tuvo mayor adherencia, que fue el Mexican Fat Food, que nos habla de un consumo elevado de carnes rojas, carnes procesadas, claro, derivados del maíz, porque no dejamos de ser mexicanos, pizza y productos rápidos para comer, alto consumo de azúcar y alto consumo de refrescos, ¿no? De bebidas con azúcares añadidas, que ahí entran jugos, ahí entran refrescos y demás. Tuvimos otro patrón que yo considero que es mucho más saludable, variety food, que bueno, no nos habla más que de comida variada, en el cual incluye grasas buenas como el aceite de oliva, aguacate, frutas, verduras, yogures sin azúcar, quesos, consumo de carnes blancas, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos también otro que denominamos saludable económico. ¿Por qué? Porque aunque aparentemente es muy saludable, encontramos ahí consumo de carnes blancas, pollo y pescado, verduras y frutas, leguminosas, agua natural, café y té sin azúcar y también aceites, pero los aceites que encontramos pues era de soya, ¿no? Aceites poliinsaturados. Aunque aparentemente este patrón dietético parece ser muy sano, cuando analizamos a profundidad nos dimos cuenta que no, porque al mismo tiempo de que tiene alimentos que son considerados muy saludables, también es muy limitado. Y hemos visto también de alguna manera metabólicamente en este grupo de personas que se adherían a él, que cierto tipo de componentes alimentarios eran dañosos, ¿no? Para la salud. Nosotros identificamos que adherirte a un patrón de dieta fast food, más el sedentarismo, más fumar, incrementa con mucho el riesgo de tener cuatro o más factores de riesgo cardiovascular. Recordemos que con al menos tres criterios de riesgo, de factores de riesgo cardiovascular, ya somos diagnosticados como con síndrome metabólico. Bien, los principales hallazgos de este estudio fue que la alta adherencia de este patrón dietético fast food incrementa en 1.71 veces más de desarrollar cuatro o más factores de riesgo. Pero fíjense bien, el ser sedentario incrementa 2.32 veces, perdón, 4.85 veces más de tener cuatro o más factores de riesgo. Y lógicamente ya todos sabemos que fumar eleva 6.4 veces más factores de riesgo de incrementar a tener o cuatro o más factores de riesgo. ¿Qué son estos factores de riesgo? Bueno, a toda la población que estudiamos nosotros tuvimos acceso a no solo a tener muestras de sangre para poder evaluar química sanguínea y demás, sino también que les hicimos una antropometría completa, preguntamos si eran o no sedentarios, hicimos una historia clínica bastante extensa, con lo cual teníamos información de sobra para poder determinar los riesgos, principalmente cuáles eran aquellos riesgos que formaron parte de este criterio. Pues bueno, eh, biomarcadores sanguíneos tomamos en cuenta la glucosa, el colesterol HDL y lógicamente fumar, tener una circunferencia de cintura mayor a 80 en las mujeres, mayor 90 en hombres y lógicamente el de la alimentación, ¿no? Porque estamos considerando desde aquí que tener una alimentación tipo fast food es una alimentación malsana. Con lo cual, este patrón mostró un aumento en el riesgo de tener múltiples factores de riesgo, mientras que el sedentarismo y la sobrealimentación
fueron en gran medida los contribuyentes al sobrepeso y la obesidad de estos participantes, ya que nosotros encontramos un 78% de sobrepeso obesidad en esta muestra de 165 personas, lo cual excede a lo reportado por la ENSANUD. Bien, ¿y qué alimentos contenían? Bueno, a grandes rasgos ya se los había mencionado, pero bueno, esta es la tabla de la matriz de factores que más contribuían a caracterizar cada uno de estos patrones. Esta misma información se ve en esta imagen. Y bueno, aquí vamos a analizar un poquito más la dieta en general. Si se fijan, la contribución energética o calórica del Mexican Fast Food era de 3.166 calorías. La de comida variada de 2.700, un poquito más. Y bueno, la Health Economic de 2.624 calorías. ¿Esto qué me dice? Pues me dice que estoy comiendo demasiado. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la OMS, una dieta para un adulto no debe, tiene que oscilar entre 2.000 calorías, con lo cual están consumiendo entre 1.166 calorías de más, 766 y 624 calorías. Como nutriólogos o médicos, sabemos perfectamente que, que la obesidad, una de las, es multifactorial, pero una de las principales causas, la más básica, es que tú consumas más calorías de las que gastas, ¿no? Otra de las cosas importantes que vimos, observamos aquí es que las grasas saturadas pues eran muchísimo mayor en el Mexican Fast Food comparado con los otros dos. El colesterol es una de las es uno de los, colesterol dietético también es uno de los aspectos que hay que cuidar precisamente para evitar tener un factor de riesgo y observamos que, como era de esperarse, en el Mexican Fast Food estaba bastante elevado, pero también en el Health Economic, con lo cual identificamos que aunque era económico, el tipo de grasas que utilizaban y demás, pues también de alguna manera contribuía a que algunos componentes eran saludables sí, pero otros no. Y bueno, en cuestión de la fibra dietética, que también es bastante importante en todas las dietas, observamos que ninguno alcanza la recomendación, tomando en cuenta una recomendación de 30 gramos por día, ¿no? Y bueno, en relación a todo esto, pues es, nosotros identificamos que de alguna manera el excedente de esas calorías y la forma de comer de esta manera contribuía con mucho a ese desarrollo de sobrepeso y obesidad en esta población, ¿no? Que con una edad promedio de 41 años eres bastante joven para ya tener tantos factores de riesgo. Y si tú perpetúas esta condición, a los 50, 55 años, pues ya vas a estar diagnosticado de alguna enfermedad cardiovascular o de un síndrome metabólico. Bien, posteriormente en otro estudio, que bueno, este se encuentra bajo revisión, hicimos una comparativa del consumo de alimentos ricos en nutrientes versus el consumo de alimentos ultraprocesados en un contexto de pandemia, ¿no? Aprovechando que se estaba en pandemia, pues nosotros quisimos de alguna manera identificar cómo se estaba comiendo en esta temporada. Los principales hallazgos que hemos encontrado en esta encuesta alimentaria fue un alto consumo de ultraprocesados, principalmente lácteos con azúcar, carnes rojas y procesadas, bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas, confitería, dulces y frituras. Si se fijan, lo que prima aquí son los azúcares. En porciones y calorías se observó que tanto hombres como mujeres contribuían significativamente al consumo de alimentos ultraprocesados, lo cual representó un 22.35% para los hombres y un 15% para las mujeres, ¿no? Si ustedes lo miran así, dicen, bueno, tampoco hay que alarmarnos, no es tanto, pero sí que lo es. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las guías alimentarias o a lo que nos dice la OMS de una alimentación saludable, el consumo de azúcares simples no debe de rebasar el 10% en las personas en general, pero en las personas con algún riesgo, con sobrepeso, con obesidad, con hipertensión, con diabetes, con cualquier tipo de estas comorbilidades, es que inclusive no debe de rebasar el 5%, ¿no? En torno a una dieta general de 2.000 calorías.
Y bueno, como se observa en esta imagen, los hombres es el color morado, excede con más el consumo, es decir, que se observó que los hombres tienden a tener un consumo más elevado en este tipo de productos versus las mujeres. Puede ser cultural, posiblemente sí, posiblemente no. Normalmente somos las mujeres las que tenemos más afinidad por la cocina y a lo mejor la practicidad, la facilidad de comprar, todo esto pudiera explicar este consumo, ¿no? Bien, en cuanto a las bebidas azucaradas, es bien sabido que en México tiene un alto consumo, ¿no? El índice de calidad de la dieta mexicana indica que el consumo moderado a bajo, o sea, no recomienda como tal el consumo de bebidas azucaradas. Pero si tendríamos que partir de una recomendación, pues tendría que ser máximo 125 mililitros en torno a una dieta de 2.000 calorías. Nuestros resultados muestran un consumo de 1,85 porciones, es decir, casi medio litro de refresco por día en hombres y una lata que es de 337 para mujeres, ¿no? En este sentido, esta cantidad indica que en ambos sexos triplica la recomendación respecto a bebidas azucaradas. Sin embargo, a esto se le suma también el consumo de lácteos con azúcar y yogures con azúcar, ¿no? O sea, todo esto es como si inclusive tú vas al súper y te cuesta trabajo encontrar aquellos alimentos que no tienen azúcares añadidos. Solamente hay dos o tres versiones de todas las marcas de los yogures que encontramos en el súper, solamente mm, dos o tres tipos de yogur no tienen azúcares añadidos, ni colorantes, ni edulcorantes. Eso aunado a que también los mexicanos, al tener una dieta tan propensa al azúcar, tenemos un paladar ya demasiado acostumbrado a ese sabor tan dulce que cualquier cosa nos parece desabrida. Y esto es totalmente conductual, ¿no? Porque hemos estado acostumbrando durante todo este tiempo a nuestro paladar y a nuestros hábitos a que todo tiene que saber bastante. Si no, es que no entra. Y bueno, estudios realizados en población mexicana en cuanto al consumo de ultraprocesados indican que el aporte es mucho más alto, es decir, que son dietas altamente energéticas con una densidad bastante elevada, pero una diversidad muy pobre y muy pobre en nutrientes. Otros estudios muestran que el consumo de los ultraprocesados en promedio en mexicanos es de 24,7%. Esto indica un cuarto de tu dieta, es decir, que el 25% de tu dieta está destinado a la comida basura, por así decirla, y el restante, el 75% a alimentos o a comida real, ¿no? Sin embargo, pues esto incrementa mucho la ingesta de azúcares, grasas poco saludables y menores cantidades de proteína y fibra dietética, lo cual esto, por supuesto, nos da un resultado de alimento, o sea, todo esto tiene una repercusión en el organismo, en la homeostasis, en todo, con lo cual poco a poco, al perpetuar estos hábitos, van cambiando, por supuesto, nuestros biomarcadores y toda esta comida, bien sabemos todos que al consumir alimentos siempre hay un estrés oxidativo, ¿no? Porque todo se metaboliza. Pero el estrés oxidativo aumenta precisamente con estos alimentos que son altos en azúcares y grasas no saludables. Entonces, carece de nutrientes, el aporte energético, de hecho, del aporte energético de los ultraprocesados ha sido propuesto como un indicador totalmente negativo del índice de calidad de la dieta, especialmente al evaluar la ingesta de nutrientes relacionado con enfermedades no transmisibles. Bueno, y finalmente, otro estudio que también me parece bastante interesante en población muy joven, consumo de alimentos y su asociación con síndrome metabólico en estudiantes mexicanos bastante jóvenes, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo porque juraba que no iba a encontrar síndrome metabólico y aunque es un porcentaje bajo, pues sí que encontramos. Se trata de un estudio transversal, descriptivo y analítico en jóvenes con promedio de 21 años de ambos sexos, de carreras de división de ciencias de la salud y de sociales y humanidades, que determinamos biomarcadores en sangre para determinar síndrome metabólico, entre ellos pues triglicéridos, colesterol y colesterol HDL y claro, se midió también tensión arterial, circunferencia de cintura, es decir, todas aquellas variables que a nosotros nos pudieran indicar o poder hacer un diagnóstico de síndrome metabólico.
En los resultados arrojaron que 8.3% de los 60 jóvenes presentaban ya por lo menos tres componentes para síndrome metabólico. Aunque parece una cifra pequeña, estamos hablando de niños, bueno, de jóvenes de 21 años, y esto es preocupante. El componente de mayor prevalencia fue el HDL bajo. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto se relaciona con los hábitos alimentarios, que claro, de alguna manera se esperaba, son estudiantes, ¿no? Ellos están de alguna manera con mucho estrés escolar, corriendo de aquí para allá, con las modas, haciéndose responsables de su vida y de su elección alimentaria por primera vez en su vida, puesto que anteriormente muy posiblemente seguían viviendo con los padres y muchos de estos estudiantes cambian de residencia. Entonces, al hacer este cambio tan grande, normalmente pues poco tiempo tienen para cocinar, si es que la mamá no les da, y esto de alguna manera contribuyó. El 43% de estos 60 estudiantes presentó sobrepeso u obesidad. El 31% de estos jóvenes fueron sedentarios, con lo cual también es preocupante porque yo puedo esperar que una persona pues que tiene muchas responsabilidades, que es mamá, que es trabajadora, que tiene muchas actividades tanto en casa como en su trabajo, como con los hijos, pueda decir, no me queda tiempo para hacer ejercicio, pero estos chicos es que si no haces ejercicio en esta edad, pues ¿cuándo? ¿Sabes? Y bien, el 41% excedieron el consumo energético como era de esperarse, es decir, que tienen una dieta mucho más alta de la que también para ellos al ser adultos, pues se recomienda una dieta de 2.000 calorías. Y esta ingesta se excedió en lípidos, ácidos grasos saturados, colesterol dietético y se observó un bajo consumo de fibra, ¿no? De alguna manera es el patrón que se ha visto que se repite en diferentes poblaciones y escenarios, ¿no? En adultos trabajadores, en jóvenes universitarios y en población adulta en general. Al analizar los grupos de alimentos, se observó una baja cantidad de frutas, leguminosas, lácteos, aceites, agua natural, pero un consumo elevado de azúcares, bebidas azucaradas y cereales con azúcares añadidos, precisamente porque son alimentos de fácil consumo, económicos, que los tienes ahí, son no perecederos, que los tienes todo el tiempo disponibles. Y bueno, para hacer un poco en términos generales, pues la dieta en promedio fue de 2.500 calorías, quiere decir que están excediendo más o menos 500 calorías por día, pero cuando tú de alguna manera estás perpetuando este consumo excedido para tu gasto energético, es lógico que empieces a acumular peso y desarrolles sobrepeso u obesidad. El porcentaje de las proteínas fue ligeramente bajo, el de los lípidos fue muy alto, es decir, una dieta correcta no debe de exceder el 25 al 30%, está en 36%, primando las grasas saturadas, por supuesto, y bueno, en colesterol también, es una dieta muy alta en colesterol, con 405, sabiendo que el colesterol no debe exceder los 300 miligramos por día, y la fibra, lo que es más preocupante, que casi está por mitad de lo que se recomienda, ¿no? Un 19.13%, con lo cual, pues también nos hablará de otros aspectos, no solo los relacionados con el desarrollo de sobrepeso y obesidad, sino también de la salud de la microbiota intestinal. Y curiosamente se observó que aquellos estudiantes que son de ciencias de la salud, que se supone que conocen muchísimo más de la nutrición y de todo esto, pues fueron los que tuvieron una dieta más pobre en nutrientes. Y bien, en cuanto a la prevalencia de los componentes, bueno, pues el 8% de los estudiantes cumplían criterios para ser diagnosticados con síndrome metabólico. No obstante, cuando observamos otros datos, nos dimos cuenta que aquellos que tenían para criterios, con los que ya te diagnostican síndrome metabólico, nos dimos cuenta que por lo menos otros 14 chicos de los 60 tenían dos componentes, es decir, conseguir perpetuando uno más adelante van a ser una cifra mucho mayor en esta pequeña comunidad de jóvenes, pues tan jóvenes estudiantes, ¿no? Lo cual es un panorama preocupante. Bien,
Por lo tanto, la identificación de factores de riesgo para la salud cardiovascular mediante el síndrome metabólico podría contribuir a disminuir la morbimortalidad en edades tempranas. Y bien, algunas reflexiones finales es que estos hallazgos en base a estudios realizados dilucidan la diversidad de los perfiles dietéticos en adultos mexicanos y sus posibles implicaciones en la salud de esta población, allanando el camino para futuras investigaciones. Uno de los hallazgos que podría explicar al menos en parte la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en México es la transición alimentaria, tanto cuantitativa como cualitativa, ya que no solo se ha reemplazado la comida real por alimentos procesados, sino que además se ha observado un exceso en la ingesta energética. Aunado a esto, también, lógicamente, se suma el sedentarismo, que ha sido muy prevalente, al menos en los estudios que he tenido oportunidad de contribuir, y la educación nutricional y las políticas en la regulación de la industrialización de alimentos deben trabajar conjuntamente para poder revertir este panorama de salud pública y es algo totalmente emergente porque todos vamos al súper, todos sabemos lo que encontramos en el súper y tenemos que comer, ¿no? Entonces, yo creo que sería bastante importante empezar a hacer presión, ¿no? Porque somos de alguna manera los encargados de hacer esto, de alguna manera los que sabemos y que es preocupante no poder encontrar opciones más saludables o modificaciones en la industrialización de alimentos que nos dejen de afectar tanto la salud. Bueno, y por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Estoy abierta por si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Voy a dejar de compartir para verlos. Listo, ya pueden activar sus micrófonos. Los había desactivado para que no hubiera interrupciones. Sí, gracias. Gracias, doctora Alejandra. Y pues vamos a revisar los comentarios, las preguntas que nos dejaron aquí en el chat. La primera es de la doctora Guillermina Juárez. Ella pregunta, ¿qué comentario nos puede compartir en relación a la dieta de la milpa? Ok. Em, doc- Doctora Guillermina me ha dicho, ¿verdad? Sí, Bueno, la dieta de la milpa, una dieta muy natural, muy saludable, pero con limitaciones, ¿no? Muy pocos componentes proteicos, pudiera decirse. Por otro lado, bastante natural, alto aporte de nutrientes, alto aporte de fibra también, pero por supuesto que hace falta esta parte proteica, ¿no? Las grasas saludables también son importantes y aunque pudiera rescatarse del aguacate y de algunos otros componentes, también, por ejemplo, los frutos secos y todo esto no están insertos, ¿no? Porque culturalmente no, no los teníamos. A la dieta de la milpa yo le dejaría los componentes de origen vegetal, verduras, frutas, también las legumbres que se relacionan mucho con altos en fibra, con proteína de origen vegetal, que acompañándolos de un cereal como tradicionalmente se hace, se convierte en una proteína de buena calidad. Sin embargo, también es verdad que el aporte de la proteína de alto valor biológico proveniente del origen animal siempre se necesita consumir. muy bien. Gracias, doctora. Yo noté una pregunta y dice, ¿se ha realizado alguna comparación con el consumo de carnes rojas y alimentos procesados entre la población de los estados del norte, los del centro y los del sur de México? ¿Habrá diferencias muy significativas? Yo creo que sí. No he tenido la oportunidad de analizarlo, pero estoy segura que sí, porque al menos he leído otros artículos, otros estudios en donde el sur
normalmente tiende a tener una dieta más ruralizada, ¿no? Lo que describía yo, muy ruralizada, es muy similar a la dieta de la milpa y el consumo de carnes es muy por debajo comparado con los estados del norte, que los estados del norte se asemejan mucho más a la dieta estadounidense, en donde la carne roja es primordial, ¿no? Gracias. Y hay una tercera pregunta que la hace Chío Romero y dice, Ujú. ¿todos estos estudios se han hecho en la ciudad de Guadalajara? Hola Rocío, gracias por tu pregunta. No, no todos. Solamente el primero, que está publicado ya, se ha hecho solamente en zona metropolitana de Guadalajara. El segundo fue en 12 estados de México, porque fue realizado en pandemia, se elaboró una encuesta nutricional y todas las respuestas fueron enviadas mediante formularios de Google. Y el tercero está hecho en una población del sur de Jalisco. Muy bien, gracias. Y la doctora Guillermina Juárez hace un comentario, dice, muy bonito tema, muy interesante y mucho que hacer y analizar. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme. Beatriz Márquez dice, muchas gracias por su ponencia. Y hasta el momento esos son los comentarios. Yo les comento que ya están, ya les compartimos, perdón, ya les compartimos el enlace de registro para su registro de asistencia en el chat también. Y antes de finalizar, quiero preguntar, no sé, no veo entre los asistentes al maestro Raúl Alberto Zavala, quien nos iba a hablar un poquito de la promoción del primer encuentro nacional de nutriólogos. No sé si me pueden indicar si hay alguien aquí de capítulo Puebla, eh, porque este encuentro de nutriólogos será en la ciudad de Puebla y será el 1 y 2 de agosto, día 1 y 2 de agosto. Y bueno, va a haber muchas actividades, pero